la familia, ¿no? Y hoy tocaremos un área que también influye mucho en el bienestar de la familia. Amén. Porque ayer vimos que nosotros como padres somos los que tenemos el gran deber de llevar a Jesús a nuestro hogar, para que podamos ser una familia feliz. Amén. Pero la Biblia no se ha olvidado de que hay un área que también es muy importante para la familia, que es la economía. Wow. La economía es muy importante. Muchas veces, como papá o como mamá, descuidamos la crianza de nuestros hijos por traer una mejor economía. Invertimos más tiempo en buscar la economía de nuestro hogar que en la educación de nuestros hijos. Y es una parte importante, más ahora Argentina, como está pasando este problema tan grande de inflación, donde no se ve una salida, no hay medidas que realmente se puedan tomar para mejorar el curso económico de Argentina, ¿no? Ya hasta el dólar creo que ha llegado a 330, 340. 3.37. 3.37 ha cerrado y bueno, la economía no la podemos decir no me influye porque yo le creo a Dios. Sí, le creemos a Dios. Y lo importante es practicar lo que Dios dice. Amén. Y en este tiempo, donde la economía es difícil, las palabras que le voy a decir van a ser un poquito fuera de lo natural, ¿no? Es un tiempo donde más tenemos que dar. Al contrario, ¿no? Uno cree que es el tiempo que más tiene que guardar y es el tiempo que más tiene que dar. La Biblia nos habla en Juan 3.16, perdón, un texto muy conocido, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Podemos ver que el poder de dar, de ofrendar, no tiene límites, es ilimitado el poder. Lo que Jesús, dice la Biblia que Dios ha dado a su Hijo porque amó al mundo, y en esa palabra mundo entramos todos, pastor, entramos todos aquellos que conocemos a Jesús. Y en esa palabra mundo está hablando de que por ese amor Él dio, ¿cierto? Muchos decimos amamos a Dios, pero no damos nada para Dios. Y no estoy hablando solamente de tiempo, no estoy hablando solamente de buscar su palabra, sino estoy hablando de ofrenda, Romanos 1.17 nos dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y usted me dirá: ¿qué voy a comer? Justicia. Voy a poner a mis hijos, les voy a poner la palabra de Dios para que la coman en la mesa. ¿Eso quiere decir? No. Yo quiero decirte algo. Cuando entramos al camino de Dios, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia que la justicia de Dios se revela por fe. Fue revelada nuestra vida, nuestra fe, esa capacidad que tenemos de creerle a Dios, esa parte que hay en nuestro interior que hace que nosotros inclinemos nuestra confianza a Dios. Eso se llama fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es visualizar en nuestra mente algo que no está, pero que va a venir porque le creemos a Dios. O sea, es traer algo de lo que donde no existe, traerlo a la existencia real de nuestra vida. Entonces, eso es la fe. La fe es la acción de nuestro interior de creerle a Dios. Lo vemos lejos o no lo vemos, pero lo hemos visualizado, lo hemos mentalizado y por la fe lo vamos a tener. Entonces, tuvimos esa salvación, tenemos esa salvación que es por fe. Dice el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Somos justos porque creímos que Jesús es el que limpia nuestra conciencia, que su sangre nos limpió, que su sacrificio en la cruz del Calvario fue perfecto para tener paz para con Dios. Eso nos hace personas justas delante de Dios. Y dice, se revela por fe y para fe. O sea, que lo creemos y para que accionemos esa fe. Muchos hemos ocupado esa medida de fe para salvarnos, muchos los han ocupado para tener un milagro físico.
Pero es una vida de fe. Es una vida de fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando llegamos al camino de Dios, la forma de vivir es una vida de fe. Dice, el justo por su fe vivirá. Somos personas declaradas justos. A pesar de todo lo que hemos hecho, la sangre de Cristo los limpia de todo pecado, dice la Biblia. Le creemos a Dios. No lo vemos, pero le creemos a Dios. No lo podemos visualizar en algo material, pero en nuestro interior sentimos que hemos sido perdonados y que tenemos una oportunidad nueva para poder vivir y para poder expresar la vida de Dios en nuestra vida. Ahora, esa es la forma que tenemos que vivir en este tiempo, por fe. Y empezamos hablando de la economía, porque en este tiempo, donde está muy grave la economía en Argentina, está muy grave, realmente tenemos que decirlo. Quizás muchos medios locales lo quieran encubrir, pero está muy jodida la economía, está muy complicada. Dios también tiene la solución, y es por fe. Es visualizar lo que nosotros necesitamos y traerlo a la realidad. Esa es una vida de fe. No podemos vivir con la esperanza colocada en lo que va a traer la ministra, o que el dólar baje, o que la cosecha sea buena. La vida de fe es una esperanza ciega, totalmente ciega, confiada en Cristo Jesús. Amén. Donde no entra ningún argumento humano, ni ningún método humano o religioso para que nuestra vida sea productiva y para que nosotros podamos tener la prosperidad que necesitamos. No le vamos a poner a nuestros hijos la Biblia, aunque les haría falta mucho, ¿no? Poner la Biblia en la mesa para que comamos de ella, porque muchos están gorditos. Pero es una vida de fe. Y dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dice, que ha dado. O sea, cuando nosotros amamos a Jesús, no hace falta que el pastor esté media hora hablando de ofrenda, no hace falta que tengamos que hacer una conferencia. Cuando amamos, damos. Dice la Biblia, un principio importante para que nuestra economía no flaquee, dice, dad y se os dará. Dios nunca te va a pedir algo que tú no tienes, Dios siempre te va a pedir algo que tienes para que comience a multiplicar. Amén. Nosotros somos personas con la capacidad de multiplicar, y ese potencial se desarrolla a través de nuestra fe. Dios dio un hijo, a Jesucristo, y hoy tiene millones y millones de hijos. Creo que usted pueda entender esto, y que el Espíritu Santo le revele a través de su palabra. Dios no dio a Jesús un pedacito. Dios no dio la mitad de Jesús, no dio un 20%, un 30%, un 40%, un 10%. Dios lo dio todo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tenía un solo hijo, lo dio todo. Y hoy tiene millones y millones. Hay un poder en la ofrenda tremendo. Hay un poder en la ofrenda, pero esa ofrenda tiene que ser por amor, tiene que ser una ofrenda. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. Gloria a Dios. La necesidad que nos rodea a nosotros como hijos de Dios, esa necesidad es para que nosotros seamos millonarios. Porque sabemos la gente que necesita, sabemos la gente que realmente no tiene para comer en el día, y nosotros no damos nada. No damos nada. La Biblia es clara y dice, amarás al Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a los cristianos como a ti mismo. ¿Así dice, pastor? No dice así. Dice la Biblia que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros. A nosotros. La pobreza que se ha radicado en la iglesia evangélica, en cada cristiano, es por el egoísmo de nuestro corazón. La verdad,
dice, nos hará libre. Nuestra vida es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Y la fe viene, dice la Biblia, es por el oír y oír palabra de Dios. Juan 3:16 nos dice claramente que amó Dios y dio. Si tú amas a Dios, le tienes que dar a Dios. Y usted me preguntará, ¿dónde está Dios? Y a tu prójimo como a ti mismo. La escasez que está golpeando la puerta de nuestro hogar se puede ir si tú comienzas a darle a Dios. Y no te estoy diciendo que dejes a un ministerio, que dejes a la iglesia. Es donde el Espíritu Santo te haga sentir que tú tienes que dar, pero la solución está a nuestro alcance. Dios no nos dio una salvación para que viviéramos mendigando aquí en la tierra. La Biblia nos dice que Él nos va a dar todo lo suficiente para que nosotros podamos vivir. Y es más, la Biblia nos dice que tenemos que tener para ayudar. ¿Qué obra hacemos para el reino de Dios? La falta de esa obra, de esa acción, la consecuencia la vemos en nuestra escasez económica. Yo sé que Dios ha protegido a muchos hijos, a muchos hombres y mujeres piadosas en estos tiempos de pandemia, que no ha hecho faltar nada en sus hogares, que ni la pandemia entró. ¿Por qué? Porque son gente generosas, gente que aman a Dios y son movidos a misericordia. Dice la Biblia que porque de tal manera tuvo lástima a Dios que dio a su Hijo unigénito. No dice así la Biblia. La Biblia nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dice también la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿No dice así la Biblia? Amén. Entonces, cuando entendemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios es dador por naturaleza. Entonces, hay algo en nosotros que también podemos experimentar y es cuando damos. Damos con amor, no porque nos sobra. No, Dios dio a su único Hijo porque Él sabe que hay poder en la ofrenda. Hay un poder sobrenatural. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, vemos el amor de Dios reflejado en esa cruz. Él se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Y no estoy hablando de económicamente, sino enriquecidos en esperanza, en fe, en salvación. La parte económica es algo que nosotros lo podemos hacer. No podemos rogarle a Dios por trabajo. No podemos rogarle a Dios para que traiga economía en nuestro hogar. Está en nuestras manos. Tenemos en nosotros esa naturaleza divina de dar. Podemos dar. Y cuando nosotros damos, recibimos. Cuando damos conforme a lo que el Espíritu Santo hace sentir en nuestra vida. Dar es la solución para los momentos críticos. Cuando llega un momento crítico a nuestro hogar o a nuestra zona o a nuestro país, es cuando más tenemos que dar. Porque creemos en los principios de Dios, creemos que es una vida de fe. Y la fe es por el oír y oír palabra de Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. Quiero decirle algo muy importante. La Biblia no cambia porque el dólar cambia. La Biblia no cambia porque la historia de la humanidad cambia. La Biblia no cambia porque cambia la moda. La Biblia es eterna y está hecha para todos los tiempos de la humanidad. Para cuando comenzó la historia del hombre hasta que termine la historia del hombre. La Biblia es real y tiene el poder y la capacidad de dar lo que tenemos que dar. Quiero decirle algo muy importante. La vida del justo es una vida de fe. Y es difícil. Y estábamos hablando con el pastor del problema económico que está surgiendo. Y cuando estamos débiles en la fe, cuando estamos un poquito bajos en nuestra economía, es el tiempo de dar. Es el tiempo de experimentar la palabra de Dios en nuestra vida. Así como se cumplió y sentimos en nuestro corazón que fuimos perdonados, así también va a llegar
la providencia de Dios a nuestras vidas. Pero tenemos la oportunidad. Nosotros no podemos orar para que tú seas prosperado, ¿no? La prosperidad viene por una acción. Cuando tú amas a Dios, cree que tu prójimo también necesita tu ayuda. Porque el amor de Dios, cuando está en nuestro corazón, nos hace ser dadores por excelencia. Dadores por excelencia. Y usted dirá, pero esto va en contra de las reglas del mundo, la regla económica del mundo. Sí, porque es una vida de fe. Si tenemos necesidad económica, tenemos que dar. Tenemos que dar, porque el justo por la fe vivirá. Cuando habla de vivir por la fe, habla de todos nuestros días que vamos a estar aquí en la tierra. Es una vida de fe. Es una vida donde, ¿cómo vamos a hablar? Tenemos que ir a la palabra. ¿Cómo vamos a pensar? Tenemos que ir a la palabra. ¿Cómo vamos a trabajar? Tenemos que ir a la palabra. ¿Cómo vamos a salir de la mala economía? Tenemos que ir a la palabra. ¿Cómo vamos a salir de la depresión? Tenemos que ir a la palabra. Es una vida de fe, porque la fe es por el oír, y oír palabra de Dios. Así que, ¿cuál es la reflexión en este día? Es difícil, porque cuando lo toca en el bolsillo nos duele, pastor, ¿o no? Pasa, así. Nos duele cuando lo toca en el bolsillo. Pero Dios pone a alguien que está, un vecino, un amigo, alguien que está muy necesitado. ¿Quieres experimentar a Dios en la parte económica, en el área económica? Comienza a dar. Comienza a dar. Y si te duele dar, es porque Dios no está en tu corazón. Porque Dios es amor. Dios es amor. Hablamos tanto del amor, pero el amor se materializa. El amor no es una palabra, el amor es una persona, es Dios. Y cuando ese Dios de amor está en tu vida, es imposible que tú no sientas realmente un remordimiento o un dolor a la persona que no tiene, al niño que no tiene, a la mujer que no tiene. Pero cuando no tenemos a Dios, lo que hay en nuestro corazón es juicio. Este no tiene porque es una persona que no trabaja, porque toma, porque esto. Ahí nomás creamos el juicio y no vemos que Dios nos está dando una oportunidad para enriquecernos. No vemos que Dios nos está abriendo una puerta para que nuestras finanzas sean mejoradas. En la vida del cristiano, la buena economía comienza con dar. Jesús estuvo en el arca de las ofrendas. Dice que vio una viuda que dio 2 dracmas, todo el sustento que ella tenía. ¿Quién habría querido dar más plata para que el acto de esta mujer fuera eterno y estuviera escrito en la palabra de Dios? ¡Qué honra esta mujer! Con 2 dracmas hizo que su actitud estuviera en la palabra eterna de Dios. Pero no vale las 2 dracmas, vale la intención de ese corazón. Ella amaba la obra, amaba y creía en Dios. Creía que la ofrenda valía mucho y lo dejó demostrado. No es el dinero que dio, sino lo que ella dio, que era todo el sustento que ella tenía. Y cuando esta mujer dio esas 2 dracmas, estaba revelando el amor del Padre. Jesús se conmovió porque Él era esas 2 dracmas. Era todo lo que el Padre estaba dando al mundo, su unigénito Hijo. ¿Quieres salir de la pobreza? Ora al Espíritu Santo. Pídele la dirección, dónde tienes que dar. Pero no tengo para dar. Si estás escuchando esta palabra es porque algo tienes para dar. Tiempo, esfuerzo, dinero, material, comida. Algo tienes para dar. Si Dios te lo pide, es porque tienes para dar. Y si Dios te lo pide, no es para empobrecerte. Quizás si yo te lo pido, vas a venir a pobreza. Pero si Dios te lo pide, es porque Dios te quiere sacar de esa mala economía. Así que a aplicar esta palabra en este tiempo de escasez que viene sobre Argentina, que viene, y estamos en Argentina, no podemos escaparnos, no podemos ir a la luna. No estamos en el cielo todavía, pero hay principios de Dios que debemos cumplir para salir adelante
en nuestra economía. Y es dando. No hay otra forma. Es dura la palabra, pero dad y se os dará. Si estás pasando momentos difíciles, arrodíllate donde estás, en el lugar, en tu casa, en tu trabajo, y dile: Señor, quiero experimentar esta palabra y quiero que tu Espíritu Santo me guíe dónde tengo que dar. ¿Dónde tengo que dar? Así que bendiciones para todos.